Se van definiendo las precandidaturas, que muchas de ellas en la práctica son ya candidaturas, no todos lo sabemos, pero vamos a analizar este escenario aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el ingeniero Juan Cheput, precandidato al Senado por País para Todos, la agrupación que tiene, si se quiere, ¿no?, como cabeza más visible en este momento a Carlos Álvarez. Así es. Ingeniero Cheput, ¿cómo está? Bienvenido a Un RPP. placer, Jorge. Un placer como siempre. ¿Cómo así se decidió por acompañar a Carlos Álvarez, que es lo más probable, ¿no?, aunque estamos todavía en una etapa de precandidaturas? Pero ¿cómo se decidió por esta agrupación? Bueno, siendo Carlos una persona conocida y un buen candidato, mi decisión más bien fue partidaria. Ajá. Es decir, yo opté por un partido en el cual yo quiero inscribirme, permanecer en él. Yo en mi vida solamente he estado en dos partidos que han desaparecido electoralmente, Perú Posible y Peruanos por el Cambio. Entonces mi intención, primero que nada, era militar en un partido. Entonces yo ingreso a País para Todos con el propósito de militar y ayudar a construir, pues, una alternativa política y sobre todo a reconstruir un sistema de partidos que en estos momentos no hay. Y en la coyuntura, obviamente, está el proceso electoral, en el cual tenemos nosotros en País para Todos a un buen representante que está demostrando aptitudes políticas, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta que acaba de quedar en el caso de Petroperú, me parece fantástica desde el punto de vista político, está dando demostraciones de que creo que puede dar una buena performance en este proceso electoral. Vamos a hablar sobre ese punto porque efectivamente Carlos Álvarez ha dicho que, si se quiere, de una u otra manera es partidario, ¿correcto?, de apoyar a las empresas estatales, ¿no? Y ha saltado, por ejemplo, Rafael López Aliaga a través de sus redes sociales. Bueno, y ¿qué le ha ha dedicado un bueno, mensaje. ¿qué ha hecho Rafael López Aliaga? Ya no vamos a hablar de la gestión de Lima, que es un desastre, Ok, ¿no? ok. Sino con su bancada para el tema de Petroperú. Absolutamente nada. Entonces, como bien dice Carlos Álvarez, todos los que han salido a criticarlo han estado directo e indirectamente en el poder en los últimos años y no han hecho nada por Petroperú. La crisis de Petroperú no es del día de hoy. La crisis de Petroperú se gesta durante los últimos años, con mayor énfasis desde el gobierno del señor Ollanta, pero ha habido una serie de personas en el poder, tanto en el Congreso como fuera de él. Entonces, los que critican ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho durante ese periodo, cuando han tenido poder? ¿Cuándo se ha visto levantar su voz al señor López Aliaga, por ejemplo? Nunca. Ni él ni sus parlamentarios. Dejaron que sacaran a un buen presidente del directorio como el señor Sac, que estaba al frente de Petroperú, que estaba haciendo una serie de reorganizaciones. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Acaso llamaron al ministro para decirle por qué usted está sacando a una persona que ha demostrado talento y capacidad para reorganizar Petroperú? Entonces, que no venga el señor López Aliaga ahora a decir, a rasgarse las vestiduras, cuando él, teniendo una bancada consistente y siendo parte de ese gobierno, porque Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña y Somos Perú han sido cogobierno en estos 5 años, que no vengan a llamarle la atención a Carlos Álvarez. Vamos con otra propuesta que incluso le hemos conversado aquí con Carlos Álvarez. Él ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros en Prueba de Fuego. Él habló directamente de la posibilidad de la pena de muerte, incluso de salir del Pacto de San José. ¿Cómo tomar este planteamiento que siempre es motivo de polémica? Es un planteamiento muy popular, del cual han hablado todos los candidatos, y yo creo que es algo que se tiene que desarrollar más allá del tema electoral, ¿no? O sea, es algo que se tiene que tratar con profundidad. Yo aún no he tenido oportunidad de hablar con Carlos, si bien es cierto que es un deseo que él ha manifestado, como varios, te digo. Yo creo que hay aristas para llegar a ello, va a ser un proceso largo, si es que se quiere plantear. Yo en lo personal estoy en desacuerdo con la pena de muerte, pero soy consciente que es un tema que para un gran sector de la ciudadanía es importante. Entonces, el planteamiento que yo hago es una discusión seria y profunda, porque no es una cosa que se obtiene de la noche a la mañana. Y en el interín se puede ver si efectivamente le conviene al país o no. Lo que sucede es que surgen ese tipo de temas ante la desesperación que hay en el país por controlar la inseguridad ciudadana, que es otro problema ya muy grave. El día de hoy han matado a 3 personas mientras almorzaban en un chifa en Huaral. En la noche han incendiado el propio vehículo del comisario de Huaura, y ayer han matado a 2 personas. O sea, nada ha cambiado. Mientras el señor Gerí recoge perros para criar o se pasea por las calles con las mangas remangadas, pues simple y llanamente la situación sigue igual, ¿no? Podemos entender que hasta el momento no le convence la labor de José Gerí, En absoluto, y lo dije desde el primer momento. a pesar de sus intervenciones en las cárceles, Mira, por ejemplo. Es importante que él intente mejorar la percepción ciudadana. Ahí me parece valioso. Pero que ya se constituye en una política de gobierno salir en plan de figuretear,
es algo que le puede generar a él grandes problemas en el mediano plazo. En el corto plazo, porque ya la gente ya está mostrando desánimo o decepción cuando ve que no hay resultados. El temor, la angustia, la extorsión permanece vigente en el ánimo de los ciudadanos y ven que no hay resultados a pesar de que el señor se pasea todos los días por las cárceles. Además, hablemos claro, en las cárceles ya están los detenidos, no son detenidos que él está llevando, son personas que ya estaban detenidas desde hace tiempo. Entonces, simplemente lo saca al patio, pide que se pongan las manos en la nuca y él pasea por allí. ¿Qué mérito hay en eso? Está pasando lista, ¿no? O una revisión en el patio, pero no hay nada nuevo, ¿no? Sin embargo, muchos podrían pensar lo siguiente, ¿no? Y se lo voy a manifestar, Por ingeniero supuesto. Cheput. José Gerí está tomando de una u otra manera el modelo Bukele. Y Carlos Álvarez ha manifestado también su admiración, ¿no?, por el modelo Bukele. Entonces, por ahí pueden chocar. Bueno, pensarían muchas varios, personas. ¿no? Varios, ¿no? Por eso... Es un argumento varios. válido. Hemos visto también al señor López Aliaga, Keiko Fujimori habló de la mano dura en su mensaje de ayer. Ok. Todos están planteando eso porque, como te digo, es un tema valioso para la ciudadanía. Pero eso demostraría que, en todo caso, quienes critican a Carlos Álvarez por ser un imitador, él no es el único. Es un imitador también el señor Gerí, el señor López Aliaga, porque todos quieren imitar a Bukele. Yo creo que tenemos que desarrollar un pensamiento propio. En todo caso, yo lo veo a Carlos Álvarez más cercano a un estilo como el de Zelensky en Ucrania, en el cual una persona que viene del mundo del arte puede tener una adecuada gestión y capacidad política, ¿no? Y es algo que se va a demostrar en el debate. Sí, recordemos también el caso en su momento de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, y la principal oposición al presidente Trump en los Estados Unidos la hacen los artistas, ¿no? Entonces vemos que acá mismo en el Perú los artistas son los que comandan las manifestaciones de protesta. Entonces los artistas en el mundo son un factor político que no podemos subestimar, ¿no? Le mencioné a Ronald Reagan, y ya que hablamos de Zelensky, porque ese es otro argumento que también se lo presento. Dicen, Carlos Álvarez no está preparado para la presidencia, ¿no? Es un actor, un comediante muy querido, pero ser presidente ya es otra cosa. Mira, es el argumento que mencionan algunos. Nadie está presidente, porque cuando tú presentas una propuesta electoral no dices ya he sido presidente o cosas por el estilo. A lo largo de este siglo, para limitarnos a este siglo, hemos tenido presidentes que han tenido gran proyección internacional y grandes pergaminos académicos. ¿Y dónde están? ¿No? Y si quieres contamos desde el siglo pasado, desde Alberto Fujimori, que estudió un doctorado en matemáticas en Wisconsin, ¿no? ¿Cómo terminó? ¿No? Y podríamos mencionar uno por uno, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Ahora, si vamos a hablar a la gestión, ¿de qué vale que sea empresario, por ejemplo, el señor López Aliaga, si es un desastre en la municipalidad? Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Y otras personas que dicen, bueno, no está preparado, bueno, aquellos que han tenido gestión, ¿qué le han ofrecido al país? Entonces lo que estamos viendo es simple y llanamente el lanzamiento de una serie de argumentos en contra de Carlos Álvarez, pero sin ningún sustento. Yo creo que las capacidades políticas, y te habla alguien que no decide ser político ya a los 60, 65 años, cuando me cansé de ser empresario, cura, militar, ¿no? Sino yo soy político de los 17 años, lo que más importa en un político es tener claridad de ideas, tener convocatoria para poder conseguir equipos adecuados y, en tercer lugar, tener empatía con el pueblo, es decir, qué es lo que se necesita, cómo puedo ayudar al pueblo y cómo puedo actuar para favorecerlos. Y esas tres cosas las tiene Carlos. Estamos hablando de la candidatura de Rafael López Aliaga. ¿Qué opinas sobre la de Keiko Fujimori? Ha sido presentada en Trujillo. Keiko Fujimori recordó también a su padre Alberto Fujimori, incluso con un reel. Habló de mano dura, es cierto, y presentó pocas propuestas, es cierto. Se basó más que nada en temas de seguridad ciudadana. ¿Cómo observa esta candidatura? Bueno, cuarta vez que se lanza a la presidencia. Yo no veo mal que ella se presente por cuarta vez, ¿no? En el mundo, en la historia de la política, hay muchas personas que en la cuarta oportunidad han logrado la presidencia, ¿no? François Mitterrand, Lula en Brasil, por poner solamente dos ejemplos de varios que hay. Okay. O sea, la persistencia en política es un atributo, por ahí no va el caso. Donde yo veo el problema es de quiénes se rodea, ¿no? Estamos viendo que van 29 personas que ya tienen experiencia parlamentaria y que no necesariamente son rostros amigables para la ciudadanía, y luego de sus 20 congresistas, 19 van a la reelección como si hubieran hecho una estupenda labor, ¿no? Cuando ha sido un desastre. Y luego el fujimorismo va a arrastrar, al igual que Somos Perú y APP y Renovación Popular, la etiqueta de haber sido cogobierno, ¿no?
Es decir, haber estado blindando permanentemente, y eso va a salir en la campaña, cómo salían los parlamentarios, ¿no? Rospigliosi y Patricia Juárez y Perico de los Palotes, a defender, por ejemplo, a Juan José Santibáñez. No, no lo toquen, por favor, está haciendo una gran labor. Y mira la inseguridad, cómo está, cómo matan a los transportistas. ¿Y quiénes eran los principales escuderos de Juan José Santibáñez? El fujimorismo y luego APP. Y Rafael López Aliaga lo condecoró a Juan José Santibáñez y dijo que era un buen ministro. Y mira cómo tenemos la inseguridad en estos momentos. Entonces, la gente los ve a ellos como oficialistas y es por eso de que con las justas, a pesar de tener exposición pública, tener bancada, tener voceros, hasta abogados tienen como voceros, no pasan del 9% en las encuestas. Ahí está, pues si ellos hubieran hecho una gran performance en el Congreso, si hubieran sido oposición en el Congreso, pues simplemente Keiko Fujimori tendría 30% en intención de voto, pero tenía el año pasado 16 y ahora tiene 6, ¿no? Entonces, si eso no lo quieren ver, ya es otra cosa, pero que han sido cogobierno, lo han sido. ¿Le sorprende ver algunos personajes muy cercanos a Dina Boluarte como candidatos ahora? Por ejemplo, Juan José Santibáñez en la lista de APP. Morgan Quero, ¿no? Lo acaban también de presentar como precandidato a la presidencia de la República. Sí, no son conscientes del papel que han tenido, pero en todo caso tienen derecho a postular. Vamos a ver qué votación van a enfrentar. En el caso de Juan José Santibáñez, escuchaba al vocero Martín Salas de APP. Vocero de APP. Abogado, ¿no? Fiscal, se está rodeando de abogados, por algo será César Acuña, diciendo que no hay nada seguro en él. O sea, no lo quieren. No hay una. Además, él se ha autolanzado. ¿No? Yo soy precandidato, pero yo dije que la dirigencia tenía la última palabra desde un primer instante y luego ya, obviamente, ya he conversado con ellos y ya lo han manifestado abiertamente en la propia página web del partido. Pero en el caso del señor Santibáñez, él se lanzó y yo cuando lo veía al señor Santibáñez decía, pero no estoy viendo ningún dirigente de APP. Y luego el silencio total en APP. Y luego le preguntan al señor Acuña y dice, está en evaluación. Y luego salen los voceros y dicen, yo no he escuchado nada. Entonces él en estos momentos no es confuso, ¿no? Claro, es algo confuso, parece que no lo quieren. Lo que pasa es que si APP lo lleva, va a ser el sello de garantía de que son cogobierno. En estos momentos APP sigue teniendo embajadores, APP sigue teniendo ministros, APP sigue teniendo el control de salud. En otras palabras, APP en este instante cogobierna con Somos Perú. No solamente tiene dirigentes que son socios en un estudio de abogados, Guillermo Aliaga con Luis Valdés, como ha salido en la prensa, sino que son cogobierno, están cogobernando. El oficialismo lo representa APP con los otros partidos que he mencionado. Miremos otra candidatura, por ejemplo, la de Martín Vizcarra, que es candidato en este momento a la vicepresidencia, a pesar de estar inhabilitado. ¿Esta candidatura qué estaría buscando? No, es un cínico, ¿no? Es de un absoluto cinismo, es un insulto a la ciudadanía. Él sigue engañando, como está acostumbrado a engañar, sigue engañando. Y obviamente él no puede ser candidato, él está inhabilitado. Tiene 3 inhabilitaciones. Claro, 3 inhabilitaciones y por lo tanto no podría ser. Y a mí me llama la atención que no sea más firme el señor Burneo, porque él está manipulando a la opinión pública junto a su hermano. Hay mucha gente que lamentablemente cuando lo ve a él paseándose por todo el Perú haciendo un proselitismo abierto cuando está a puertas de una condena, cree que él va a ser el candidato, porque es un mentiroso serial. Y lo lamentable acá es que contribuye, es cómplice a eso el Jurado Nacional de Elecciones, que debería ser más firme. Y por otro lado, cuando vemos que él se preinscribe, inclusive con gran cinismo, tratando de victimizarse o de trasladar a la opinión pública una imagen de que él está habilitado, pues yo creo que se está demostrando a la vez la debilidad de nuestros organismos electorales que no deberían permitir eso, ¿no? Carlos Álvarez, en todo caso, País para Todos, ha conversado con otras agrupaciones. La fragmentación de votos que vamos a tener en las próximas elecciones es algo bastante grave. Estamos hablando de que pueden pasar a la segunda vuelta 2 agrupaciones con bajísimo porcentaje de votos y con falta de legitimidad ciudadana. Claro. Lamentablemente ya se lanzó la campaña. Estamos viendo que hay partidos que tienen problemas para presentar listas. Mira, de los 39... Vence el plazo hoy a la medianoche y solamente han presentado un puñado de partidos políticos. Vamos a ver mañana quiénes se quedan fuera de carrera. Eso ya va a ser un primer filtro. Luego tenemos una situación en la cual no creo yo que se converse hasta la segunda vuelta y esa fragmentación obviamente puede perjudicar, no solamente en términos de legitimidad, sino
la consistencia, la gobernabilidad al tener un Congreso fraccionado, ¿no? Finalmente, ingeniero Cheput, ¿quiénes lo van a acompañar? ¿Quiénes están acompañándolo también en la lista? ¿Quiénes más están detrás, ¿no?, de País para Todos? Ahora es importante saber, por ejemplo, más allá del candidato principal, ¿correcto? ¿Quiénes van a poder acompañarlo, no solo en su fórmula, sino también en las distintas listas? Bueno, hay personas interesantes que en estos momentos están en calidad de invitados. Yo creo que todos los partidos van a marcar la diferencia con sus invitados. Dentro de aquellos que yo he escuchado, podría decir Marco Falconi en Arequipa, que ha sido miembro importante de la judicatura en el país. Es muy probable que también se involucre Alcide Chamorro. Estamos en conversaciones con otras personas cuyo avance todavía no se ha dado, porque en el caso de los invitados es algo que se puede definir todavía hasta el mes de diciembre, pero yo creo que va a haber importantes aportes en las listas. Y felicito públicamente la postulación de Pedro Pablo Kuczynski al Senado, en el caso del partido de Fiorella Molinelli, porque creo que va a enriquecer el debate. Va a ser un placer tener como adversario en el debate al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y a propósito de eso, Pedro Pablo Kuczynski, en diálogo con RPP, también señaló que él de una u otra manera estaba esperando la llamada, ¿no?, de Carlos Álvarez, que se sentía muy cercano a la candidatura de Carlos Álvarez, pero que, lo dijo textualmente, Carlos Álvarez como que se demoró en convocarlo. No, lo que sucede, yo sé muy bien ese tema. ¿Qué pasó? Él ya estaba inscrito en el partido de Fiorella Molinelli, ya no podía ser parte de otro partido. O sea, a nosotros nos hubiera encantado que sea parte importante del equipo, ¿no? Pero él se inscribió desde un primer instante antes del 12 de julio en el partido de Fiorella Molinelli, por lo tanto ya no podía postular por otro partido. Si él hubiera renunciado el 12 de julio estaría habilitado para ir con otro, pero lamentablemente no lo hizo, se quedó allí, pero en todo caso su aporte intelectual en el debate de las ideas va a ser interesante, ¿no? Yo creo que él está completamente lúcido y va a enriquecer el debate nacional. Y este debate nacional, ya que vamos a tener Cámara de Diputados y senadores, ¿podemos esperar un Congreso distinto, ingeniero Cheput? El que hemos tenido ahora es, por decirlo menos, desastroso, ¿no? Al menos ante la percepción ciudadana. Dependerá de los ciudadanos. Yo creo que va a haber mucho voto cruzado. Es decir, pueden votar por un presidente y van a votar de otro partido para senadores y cosas por el estilo. Claro. Esa va a ser la principal característica, sobre todo en el voto de los senadores de distrito electoral único, es decir, nacionales, ¿no? Yo creo que ahí se va a marcar la diferencia. Y la verdad es que yo creo que desde ahora la ciudadanía tiene que empezar a pensar seriamente en que el Congreso es muy importante en la marcha de una nación. Mire el desastre que tenemos ahora. Y creo que por ese razonamiento que está teniendo la población, creo que los actuales partidos que están en el Parlamento van a ser castigados electoralmente. Aparte que hay una correlación entre ser gobierno y tener un desastre electoral. Alejandro Toledo terminó con 2 parlamentarios, Alan García terminó con 4 parlamentarios, Ollanta con ninguno, PPK igual. Entonces, lo mismo le va a pasar con bajas performances electorales a los partidos que han sido cogobierno, ¿no?, como APP, Fuerza Popular, Renovación Popular. Y además esta fragmentación del voto va a hacer que probablemente el candidato ganador no tenga tampoco ni cercanamente, ¿no?, una mayoría en el Congreso de la República. Eso puede suceder de nuevo. Y hemos visto esos fraccionamientos en las 2 últimas elecciones, del 2016 a la fecha. Entonces, pues se podría repetir en ese sentido, tienes toda la razón. Pero eso nos debe llevar a una gran reforma política. No empezar, a ver, yo veo que con bastante ligereza dicen, somos un régimen parlamentarista. Ese es el problema de hacer análisis sin tener calle o sin conocer la política. Acá se sacan conclusiones sobre la base de los problemas y no se ven las causas. ¿Por qué hemos llegado a una situación como esta? Solamente así se va a poder determinar qué tipo de reforma necesitamos hacer en los próximos años, no haciendo un análisis epitelial, ¿no?, totalmente por encima. Ingeniero Cheput, gracias por estar con nosotros. Seguramente a lo largo de la campaña vamos a tener oportunidad de conversar en los distintos programas de RPP sobre los planteamientos de País para Todos. Muchas gracias, Jorge. El ingeniero Juan Cheput, precandidato al Senado por País para Todos, la agrupación que en este momento de una u otra manera lidera Carlos Álvarez, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa, te dejo con los amigos de Deportes y vamos al bar. Lindo fin de semana.